periódicos que verdaderamente informen, que abra por ahí el proceso, la jornada, y vean qué es lo que significa la reforma educativa. La reforma educativa no solamente afecta los derechos laborales de los maestros, porque los maestros entendemos que es una reforma laboral. La reforma educativa afecta el derecho de los niños y jóvenes a estar en una escuela pública con maestros de plaza de base. Los invitamos a que se informen, los invitamos a que se sumen a esta defensa de uno de los sectores más importantes del artículo 3º constitucional, que fue uno de los artículos pilares de la Constitución de 1917. Bienvenidos a este su programa Tómala a través del canal MX, el canal de México. Bueno, pues estamos transmitiendo en vivo a través de TikTok y YouTube aquí en el canal MX y pues nos encontramos con nuestra invitada de lujo aquí en este canal, Rosa María Córdoba. Bienvenida a este tu espacio. Gracias, Carla, muy amable por invitarme. No, pues al contrario, gracias a ti por aceptar, porque realmente queremos llenar a este canal que es 4T y exclusivamente de personajes de la farándula política de la Cuarta Transformación en este tu canal y el canal de todos los compañeros que nos están sintonizando, militantes, simpatizantes, ciudadanos en general, e incluso hasta para los conservadores, ¿por qué no decirlo, no? Sí, claro. A lo mejor y se convencen de seguirte. Claro, es importante que todo el mundo nos escuche y es importante en una sociedad democrática que todos tengamos la palabra y que todos tengamos posibilidad de decir lo que pensamos y encontrar puntos de coincidencia para tener un mejor país. Exactamente. Oye, Rosa María, ¿quién es Rosa María? ¿De dónde es? ¿Es queretana? ¿De algún estado de la República? ¿De dónde vienes? ¿Dónde naces? Más que nada. Yo soy queretana 100%. Nací en la ciudad de Querétaro. Ajá, capital. En la capital existía un hospital de la maternidad en la calle de Zaragoza y Ezequiel Montes. Ajá. Donde mucho tiempo, algunos queretanos sabrán que mucho tiempo estuvo ahí la dirección de tránsito. Bueno, lo que antiguamente fue Santa Rosa de Viterbo, ahí había un hospital, ahí nací. Soy queretana, soy hija de padres que vienen del municipio de Amealco. Mis padres son del municipio de Amealco, mi mamá, muy bonito Amealco. Mi mamá es de San José Ito y mi papá es de una población que está entre Amealco y los límites con Michoacán, que es la Tenencia. Y bueno, pues esos son mis orígenes. Soy maestra, estudié la primaria en Querétaro, o sea, toda mi formación ha sido en Querétaro. En Querétaro, ¿eres profesora entonces a nivel primaria, secundaria, preparatoria? Soy maestra normalista. Normalista, de las mejores. Yo soy del tiempo en el que estudiábamos 4 años en la normal. Ajá. Saliendo de la secundaria. ¿Te ibas de a la 15, normal? 16 años salíamos y entrábamos a la normal y estudiábamos 4 años y después de los 4 años, en aquel tiempo todavía nos iban a contratar a la normal. Nos daban una plaza y a los 6 meses la basificábamos, nos íbamos a trabajar a donde nos enviaran. A mí me enviaron al estado de Hidalgo. ¿A la sierra? A la sierra de Hidalgo, a la sierra. De hecho, siempre, ¿no? Cuando te recibías de la normal, lo primero es estrenarse a la sierra, a los lugares más bajos, donde tenías que sufrir prácticamente y posteriormente... Sí. Te mandaban a una colonia y ahí te van subiendo hasta llegar a la ciudad. Sí, teníamos 2 sistemas para crecimiento profesional. Bueno, más tarde uno, pero al principio teníamos uno que le llamábamos el escalafón horizontal. Y entonces con este escalafón, poco a poco te podías ir acercando a la ciudad. Yo trabajé en una comunidad del municipio de Molango, Hidalgo, cerca de un municipio muy pobre, de los más pobres de Hidalgo, de donde es una de las líderes del PRI, que es una vergüenza porque el municipio tenía una población altamente, de alta marginidad. El municipio se llama Tepehuacán de Guerrero. La comunidad donde yo trabajé estaba muy cerca de Tepehuacán de Guerrero, pero pertenecía al municipio de Molango, y mi comunidad se llamaba Izcuicuila. Izcuicuila, lugar de águilas. O nido de águilas. ¿Lengua náhuatl? Sí, náhuatl. Y bueno, pues caminaba 38 kilómetros para llegar a mi comunidad. Cruzaba un río. Entonces, ¿Para llegar a dar clases? Para llegar a dar clases entrábamos cada 15 días
y pues ahí inicié. Después me pasaron a otra comunidad de Hidalgo. No me vayas a decir que esa lideresa es el Bester Gordillo, ¿La que qué? la que era de esa entidad. No, el Bester Gordillo era de Chiapas. Ay, no me digas, soy Sí. chiapaneca. ¿Por qué, Dios mío, no las mandaste? No, el Bester Gordillo es de Chiapas. Fíjate Y nada yo más, trabajé qué en el vergüenza estado tener de una Hidalgo. chiapaneca así. Y 2 años después, trabajé 2 años en Hidalgo y 2 años después regresé a Querétaro, me mandaron a la zona de Amialco. Estuve en un lugar que se llama El Garabato, Chitejé de Garabato. Después ahí pasé a otra comunidad que se llama San Pedro Tenango, luego San José Itó, y de ahí me vine a Querétaro porque desde ahí estuve trabajando un programa que innovaba la forma en la que los maestros deberíamos de percibir la forma en la que los niños aprendían y por lo tanto un planteamiento nuevo de cómo comportarte como docente frente a los niños. Y cuando me ubicaron, me invitaron a participar en ese proyecto en la ciudad de Querétaro y fue la manera en la que me vine. Estudié en la Normal Superior. O sea que me estás hablando que el nivel académico y la forma de tratar a los niños era totalmente diferente en Capital Queretana, como no igual que en los municipios donde estuviste, en las rancherías. No. Me refiero a que existió un programa que se le llamaba PALEM, Ajá. Una propuesta para aprender a leer y escribir con un planteamiento diferente al que se venía desarrollando. Yo lo aprendí por un compañero que ya falleció. Ajá. Él me empezó a dar documentos, me empezó a instruir y yo le empecé a trabajar en mi comunidad. Oh, ok. Y empecé a ir a los cursos, cuando se daban cursos fuera del horario de trabajo. Uh-huh. Y entonces me ubicaron y me ofrecieron venirme a Querétaro y por eso me vine a Querétaro a trabajar, estando todavía en primarias. Uh-huh. Después empecé a estudiar la Normal Superior de Cursos de Verano. Anteriormente había un proceso de profesionalización del magisterio en la que los 2 meses que había de vacaciones de julio y agosto, Uh-huh. lo dedicábamos 6 semanas a trabajar, a estudiar, a seguirnos preparando. Y entonces al seguirme preparando, estudié para maestra de secundaria en el área de ciencias sociales y por eso pasé a ser maestra o profesora de historia, de ciencias sociales. Ajá. en la secundaria. Después tuve que dejar la primaria porque en la secundaria donde yo llegué era una secundaria en crecimiento. Estuve en una colonia que se llama El Tintero en Querétaro, en la secundaria Felipe Carrillo Puerto. Sí, Ahí estuve 18 años trabajando, soy de las maestras fundadoras de la secundaria Felipe Carrillo Puerto. Fíjense, Carrillo Puerto, aquí Sí. está sus profesoras, sí, para que la recuerden, Claro. porque mucha gente de la zona de Loma Bonita, de Cerrito Colorado, de toda la zona de por Sendero, pues también nos siguen aquí en qué el bueno. canal, ¿no? Pues saludos, probablemente algunos de mis exalumnos nos están Te viendo. estén viendo Sí, y claro. te reconozcan más que nada, Claro, ¿no? sí. Oye, Rosa María, ¿cuánto tiempo llevas en la lucha política? Ya yo recuerdo, siempre me ha llamado la atención la lucha política. Me recuerdo muy pequeña. Ya de haberme dicho que vienes de la normal, ya Sí. con eso. Sí, fíjate que en la época de los 70s, mi papá y mi mamá, bueno, mi papá ya murió, pero mi mamá vive, fue y es comerciante. Y entonces a los niños desde muy chiquitos nos involucraban en el trabajo del comercio. Y a mí me mandaban a comprar algunos de los productos que ellos necesitaban. Y yo me acuerdo haber pasado por lo que dice el Hotel Impala, en la parte de abajo donde está Milano. Ya me eché un comercial. Y fíjate que veía los carteles. Ahí se lo cobran a ella. Y veía los carteles en donde animaban a la población a denunciar a los jóvenes de la Liga 23 de septiembre y del Partido de los Pobres y etcétera. Uh-huh. Decían que si los veían y estaban los nombres de ellos, y yo siempre pasaba y veía esos carteles, me llamaban mucho la atención. ¿Te llamaba más la atención ¿cómo se llama? El tema izquierdista? Sí, porque estaban en contra del gobierno. Y me llamaba la atención por qué los perseguían, qué era lo que querían con ellos. Uh-huh. Esa situación la tengo muy presente. Y luego, a pesar de que gran parte de mi educación básica, bueno, toda la primaria y la secundaria,
Fíjate que en los 70s, finales de los 70s, mediados de los 70s, en Querétaro solamente había 3 o 4 secundarias. La secundaria 1, después se formó la secundaria 2, la secundaria agropecuaria que había en Carrillo, la técnica 6, hoy técnica 6, y no había espacio para que fuéramos a estudiar las personas que no alcanzábamos el nivel que requerían. Yo soy hija de una familia de 8 hijos, la más grande, y regularmente a la más grande éramos la primera ayudantía de la mamá. Entonces, mis rendimientos eran muy bajos académicos en la primaria y no logré entrar a la secundaria 1, y entonces mi mamá, una mujer muy trabajadora, me permitió ir a la secundaria particular, a las 5 de mayo. Entonces, no sé, como que dice mi mamá, yo que procuré una educación diferente para ti. Ajá. Yo estuve estudiando en el Plancarte y estudiando en la 5 de mayo, que son 2 escuelas de monjas aquí en Querétaro. Mira, y saliendo de ahí, me fui a la Normal, a estudiar a la Normal, y en la Normal me encontré con un proceso de búsqueda de mejoras en la escuela. Ajá. Porque los muchachos que me invitaron a participar en buscar la sociedad de alumnos, y ganamos la sociedad de alumnos, y impulsamos un movimiento en la Normal para tener maestros con licenciatura. Fíjate lo básico que nosotros pedíamos: una biblioteca y un camión para las prácticas pedagógicas. O sea, esas peticiones tan sencillas eran tan difíciles en ese entonces. De lograr. En un gobierno priista. Vean que hoy en día están en la gloria jóvenes, ¿eh? Sí. Entonces, ello nos llevó a luchar. Ganamos primero la dirección estudiantil en la Normal. Y después la ganamos en septiembre más o menos. Y luego, todo el trayecto, nos dedicamos a buscar diálogo con gobierno del estado. En ese tiempo había un gobernador que se llamaba Rafael Camacho Guzmán, que había sido impuesto por un líder sindical que se llamaba Fidel Velázquez. Él era su yerno y lo impuso como gobernador en Querétaro, y no nos quería. Fidel Velázquez era el de la CTM. El de la CTM. CTM, sí, que era el que ya tenía raíces ahí. De hecho, sí. él decía qué presidente, qué gobernador debería de estar en México. Si la CTM no decía, claro, ese es el al que ustedes se enfrentan prácticamente al monstruo. Enfrentamos a él. Ajá. Y entonces el 8 de mayo de 1980, antes, entre septiembre del 79 y mayo del 80, tuvimos una gran cantidad de actividades buscando con el gobierno estatal un acercamiento, porque la Normal es del estado. Entonces, y otra situación que solicitábamos era que se actualizara la ley orgánica, porque era una ley orgánica muy antigua. Y entonces lo que nosotros buscábamos era que la directora de la escuela la pudiéramos elegir de manera democrática. Buscábamos llevar a la democracia a la escuela, la democracia a la vida interna de la Normal. Porque ¿cómo íbamos a ser nosotros unos maestros democráticos si no vivíamos la democracia al interior? Entonces, eso era lo que buscábamos. Nunca nos atendió el gobierno estatal, el gobernador, y cuando supimos que el 8 de mayo de 1980 venía a Querétaro el presidente, que en ese tiempo era José López Portillo, nosotros invitamos a los compañeros de la universidad. Ya teníamos acercamiento sobre todo con los jóvenes, con los compañeros de la Prepa Sur, que en aquel tiempo toda esa parte que ustedes ven cerca de la Prepa Sur, todo eso era cerro. No había, la Normal y la Prepa Sur estaban desoladas, no había colonias. Ajá. Sí, o había muy poquitas. Mucho campo. Mucho campo. Y entonces salimos de la Normal, pasamos a la Prepa Sur, invitar a los jóvenes a que nos acompañaran, y de ahí íbamos a ir la idea era llegar al Seguro Social, porque iban a ir a hacer una inauguración. Al que está en 5 de febrero. Al que está en la avenida 5 de febrero y Zaragoza. Y Zaragoza, que es el principal hoy en día. Exacto, ¿no? donde hoy está el puente que le decimos lo de los baloncitos. Un poquito antes nos trató de detener la policía, y ahí hubo una represión.
gases lacrimógenos, un etc. paréntesis. Sí. Lo que ella menciona con respecto a la policía cuando gobernaba el PRI es lo mismo que yo les contaba ayer en el programa que hice, precisamente de que ellos tenían órdenes de detener a las personas que se manifestaban en contra del gobierno. Sí, claro, Ajá. claro. Era detenerte a toda costa. Ajá, lo viví. Sí, lo viviste. Bueno, Sí. pues nosotros lo vivimos en los 80. Yo tenía en ese tiempo 16 años. Fíjate. La mayoría de nosotros estábamos entre los 15 a los 20 años. Y entonces ahí sufrimos una represión muy grande, pero la policía no solamente nos reprimió a nosotros, sino también a los estudiantes de la Prepa Sur y a los maestros de la Prepa Sur. Y eso provocó que por la tarde ya el Consejo Universitario sesionara y el acuerdo que hubo general fue apoyar a los estudiantes de la normal y posicionarse en contra de la violación a la autonomía universitaria. Y entonces lo que empezó como un movimiento estudiantil terminó siendo un movimiento popular, porque después hubo un gran apoyo de la población, un gran apoyo. Nosotros ya estábamos en huelga cuando sucedió la represión del 8 de mayo. Ya habíamos, y nadie nos volteaba a ver. Y entonces lo que provoca la represión es que todo el mundo nos voltea a ver y que nosotros pudiéramos avanzar como a un nivel más de aprendizaje sobre cómo difundir la lucha. Y entonces nos fuimos a los mercados, nos fuimos a la central de autobuses, a brigadear, a repartir volantes, a pegar carteles. Qué bonito La esos lucha, tiempos. sí, la Muy lucha bien. era diferente. Ajá. Por ejemplo, teníamos que hacer los carteles y los volantes en mimeógrafos manuales y luego tenderlos todos, que se secaran y luego al siguiente día ir a repartir. Y bueno, esto provocó que conociéramos a compañeros de otros estados que también tenían una lucha. Y posterior a esto, tuvimos apoyo de las escuelas normales rurales como el MESHE, tuvimos apoyo de la Prepa Popular Tacuba, tuvimos La Ciudad apoyo de México. de la Ciudad de México, Ajá. los compañeros de Roque, Guanajuato. Y todo ello nos fue tejiendo una nueva manera de ver la vida estudiantil y de ver a lo lejos la vida laboral, porque también nos empezamos a relacionar con los maestros que en aquel tiempo planteaban una nueva forma de vivir la tarea docente y de vivir la vida sindical. Esos son los maestros de la CENTE. Y entonces desde ahí nos digamos, yo la primera actividad a la que fui con los compañeros de la CENTE fue el 15 de mayo de 1980. Me acuerdo que llevábamos una manta que decía, al evento donde invitaban a todos los maestros a comer, que en aquel tiempo a todos los llevaban al Club de Leones, colocamos una manta ahí afuera que decía, pásele a comer carne de estudiante. Ah, Entonces, ay, no manches, ¿en sí, serio tanto sí, sí, así? sí. Oigan, público, de verdad que cuando conozco a Rosa María fue hace como al inicio de la semana, el domingo, ¿no? El sábado. El sábado. El sábado. Tienen ni 8 días que te Sí. conozco. Platicamos y platicamos muy bonito. Pero ahorita que llega el programa, de verdad, en serio, si ustedes ven, siempre soy hablantina, te interrumpo mucho, pero ahora me tiene acá así bien entretenida, porque es una plática tan enriquecedora, Sí. que de verdad que a mí me dejas muchos recuerdos, porque también viví algo parecido cuando andaba en la lucha. Te comentaba ese día que yo también soy revolucionaria. Y de verdad, en serio, que yo les digo a las personas que debemos respetar muchísimo a las personas revolucionarias dentro del movimiento, porque somos los que alzamos la plataforma del movimiento Regeneración para que muchos que hoy en día tienen cargos, que no les costaron lo que nosotros vivimos, lo que tú viviste una represión policíaca, lo mismo que tu servidora. Entonces a nosotros nos llena de experiencia ese punto y es bonito que se lo haga saber a los militantes simpatizantes del Movimiento Regeneración Nacional para que ellos se den cuenta que realmente qué significa el Movimiento de Regeneración Nacional. No nada más de llegar a un nombre de un partido político y decir vamos a postularnos por la vía pacífica, no. Para haber llegado a la vía pacífica, gracias al presidente de la República, tuvimos que haber pasado la violencia, ¿no?
Y de verdad, en serio, que esto que tú nos cuentas, Rosa María, es algo extraordinario, una gran experiencia para la juventud que hoy en día nos está siguiendo o nos sigue en las redes sociales, sobre todo los jóvenes de Morena que el domingo pasado se reunieron y que esto, que lo escuchan de ti, de verdad que va a servir de mucho, ¿no? Sí. Oyes, Rosa María, ¿cuál es tu inquietud para transformar a México? Pues es una inquietud que ha surgido desde hace mucho tiempo. Mira, yo llegué a comunidades muy pobres, te platicaba hace ratito, llegué a una comunidad, no trabajé en esa comunidad, pero tuve mucho acercamiento con esa comunidad por la relación que tuve con los maestros. Llegué a una comunidad en Hidalgo, un año antes de que yo llegara murieron 39 niños de hambre, fíjate. 39 niños, lo mismo que pasó, ¿en qué año fue eso? Debió de haber sido, yo llegué ahí en el 83, debió de haber sido en el 82, 81. Después de casi 12 años, se repite lo mismo en Actial, Chiapas, en el 94, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que sí. mataron familias y muchos niños murieron y además, de hambre. Ser maestra y bueno, siempre he trabajado, trabajar en Carrillo, por ejemplo, durante mucho tiempo, fue trabajar con, podría contarte muchas historias de niños en condiciones o de jovencitos en condiciones muy difíciles, de niños en las comunidades donde me tocó trabajar. Por ejemplo, yo recuerdo que un cercano al 21 de marzo, debió de haber sido como del año 86, 87, cayó una nevada tremenda, yo no me acuerdo si un día antes o un día después de primavera. Las niñas en Amialco, yo en ese tiempo trabajaba en un lugar que se llama San Pedro Tenango, llegaban con una blusita, con un suétercito delgadito, sus guarachitos de plástico, sus zapatitos de plástico y nada más, ¿no? Ay, o sea, digo... Sí, Sí, o sea, sí, y estamos claro. en el estudio y tengo Sí. frío, imagínate lo Sí. que me dice ella. Sí, claro. Y entonces cuando conoces esas historias de las niñas, rápido te cuento otra historia. Recuerdo a una niña en el Garabato, que estábamos aprendiendo a sumar y a restar. Y entonces le pedí que dibujara unos borreguitos y luego ya los recortó y luego ya jugábamos con ellos. Le decía, a ver, porque empecé con vacas, me parece. Y luego me dijo, no, maestra, borregas. Y luego ya entendí por qué, porque ella cuidaba sus borregas. Y luego cuando le dije, a ver, te vas al cerro, te llevas 4 borregas, se te pierden 2, voy a decir una palabra. Y luego decía, volteaba y me veía y decía, no, porque mi papá me chinga. Y luego le decía yo, no, mira, a ver, pero te llevas 4, se te pierden 2, ¿no? Y de ahí no salí. Entonces, te das cuenta del trabajo que tienes que hacer y de la historia que trae cada uno de esos niños, y así muchas. Sí. ¿Sí? Y hoy en día de niños, de escuelas que llegué a San Pedro Tenango y casi no había niños inscritos, y a recorrer casa por casa. Y había por ejemplo, fui a ver un padre de familia que traía a su hija cuidando las borregas allá en el llano, y le fui a verlo y me dijo, pero no le voy a comprar nada, ni un lápiz le voy a comprar. Para y que antes, estudiara sí, la claro. hija, sí la dejo ir, pero Sí, no le compro pero nada. No le compro nada. Y la muchacha ya debía de haber tenido como 16 años. Y entonces le dije, mire, pero déjela ir, yo le consigo. Y por acá, sí, con los conocidos pedía las libretas que le sobraban, los lápices, y me llevaba el material. Entonces, todo eso te va ayudando y Qué te va marcando. hermosa vocación Sí. tenías. Y te va marcando y te va orientando para que tengas una forma de ver la vida un poco diferente a la que podrías tener si no tuvieras ese contacto. Y de la secundaria igual. Terminé trabajando en la secundaria, bueno, de Carrillo me gané una subdirección y me fui nuevamente a Amialco, y de ahí también hay historias. Y luego de ahí empecé a repartir volantes con un compañero de educación indígena, y empezamos a hacer base de maestros en resistencia en Amialco, y rapidita la gente del sindicato me sacó y me trajo aquí a Desarrollo San Pablo. Ahí para que no anduvieras de alborotadora. Pero ahí me cesaron en el 2016, y para allá va la historia. Entonces, y también ahí hay historias de los muchachos, porque me tocó trabajar en el turno vespertino sobre todo. Te quitan de lugar y te meten a otro más evolutivo pero el problema es que en todos los lugares vas a encontrar áreas de trabajo que van más allá de ser maestra o de ser subdirectora, de encerrarte solamente en tu oficina
y no ver más. O sea, hoy el presidente nos dice menos escritorio y más territorio, pero eso es algo que venimos haciendo quienes desde hace mucho tiempo, porque bueno, en la normal me pude haber dedicado solo a estudiar, a sacar buenas calificaciones, a lograr los mejores lugares para poder estar en los mejores lugares para una plaza cerquita de la ciudad. No, teníamos que luchar por una biblioteca con la que yo no me quedé en nada en lo personal. Es una biblioteca que hoy está ahí y le sirve a miles de jóvenes que han pasado por la normal. O sea, la lucha era por querer educar a la ciudadanía, que tuviera un lugar donde investigar, y para eso se oponían. Es lo mismo que siempre les he dicho público, de que a los gobiernos no les conviene que los ciudadanos estén preparados académicamente. Y es lo que ella buscaba, que la ciudadanía se preparara académicamente para que despertara su intelecto y pudiera darse cuenta de la realidad del gobierno corrupto que todavía nos gobierna. Claro. ¿No? Mira, en el 2000, en la época de Fox, empezaron a llegar una gran cantidad de libros de muy pésima edición, pero atrás lo que había era el negocio, porque entonces dieron la apertura para la edición de una gran cantidad de libros, pero en ningún momento preguntaron qué libros necesitábamos para determinadas áreas, dependiendo de los jóvenes que atendíamos. Entonces, siempre, y ahí regreso con lo que el presidente, con las líneas que el presidente traza, no puede haber texto sin contexto. O sea, no se pueden enviar los libros nada más así, a ver cuáles me dan más baratos o qué cuate mío tiene bodegas llenas de libros que no se le han vendido y entonces se los compro y los envío. No. El maestro tiene que decir qué es lo que le hace falta para que eso sea lo que le envíen. Entonces, si tú me preguntas, regreso a tu pregunta, ¿en qué momento me conecto con la lucha social? Pues es que en el momento en que empiezas a ver que tu granito de arena puede ayudar a que las cosas se mejoren en las condiciones en las que están y que hay una responsabilidad tuya en esa posibilidad de crecimiento y de evolución de la sociedad en ese momento. Aquí cabe muy bien la frase de Ricardo Flores Magón: no son los revolucionarios los que crean las situaciones problemáticas, son las situaciones problemáticas las que crean los revolucionarios. Exactamente. Sí, claro. ¿Por qué la aspiración a ser, puedo mencionar nombre de candidaturas? Pues es a lo que me inscribí. ¿Sí? Estoy inscrita en el proceso para lograr ser tomada en cuenta para la aspiración a la candidatura. La aspiración a la candidatura por el Senado. Pero ¿por qué el Senado? Y no empezar, por ejemplo, por una diputación local, una diputación federal, un municipio. Pero bueno, ya ni te puedo preguntar por qué. Pues, vean la experiencia, la verdad. Yo te iba a hacer una pregunta también que era, fíjate, bueno, cargo público, pues fuiste profesora. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas en el movimiento? Que esa sí me gustaría que me la contestaras, porque las otras, te iba a hablar de experiencia, pero mujer, pues... Bueno, ¿ya para qué te pregunto si ya no lo demostraste? Bueno, nada más un poco para contestar lo de la experiencia, para un poco ir cerrando de la experiencia en la lucha social o en la lucha magisterial. Llegamos un poco a 2007, que viene todo el proceso, y desde antes, en el 2000... en el 98, 97 vivimos un movimiento magisterial muy importante en Querétaro y que ya tenía que ver con la reforma educativa en su primera o segunda etapa, ¿sí? En donde viene todo el empobrecimiento de los contenidos. De la reforma educativa, que no era reforma que la que había hecho Peña Nieto, ya la del gobierno federal actual. Nosotros sostenemos, mira, una vez que nosotros sostenemos, yo sostengo, que ante un modelo, ante un proyecto de país, debe de haber un proyecto, ante un proyecto de nación, perdón, debe de haber un proyecto de país y un proyecto educativo. Porque si bien es cierto que el sector energético es punta de desarrollo, el sector educativo no se puede quedar en No.
No puedes llegar a lo energético si no tienes conocimientos académicos para saber todas las fórmulas, todo lo químico que Pero maneja aún el- más, Carla. Ajá, No puedes aspirar a una transformación política ajá, si no hay una transformación del sujeto. exactamente. Del sujeto individual y del sujeto colectivo llamado pueblo. O sea, entonces la educación es muy importante. Y ellos lo saben. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando nuestro compañero presidente y quien sea dice la mal llamada reforma educativa. No. Sí fue una reforma educativa que tocaba los contenidos, Ajá. la parte fundamental, tocaba el modelo educativo. Por lo tanto, tocaba el modelo pedagógico, el modelo didáctico, porque había nuevas formas de cómo controlar el conocimiento, ¿sí? Y eso se venía haciendo desde Miguel de la Madrid. Ujú. A lo mejor el presidente lo hacía por el lado prácticamente laboral, que es donde les perjudicaba prácticamente al magisterio, por eso le decía la mal llamada. La mal llamada. Ajá. No tanto por el contenido, sino por el acto que generaba en violentar los derechos laborales, ¿no? Así es, Ajá. pero nosotros creemos que lo fundamental, la parte más dolosa, tenía que ver con empobrecer el plan y todos los programas, empobrecerlos y dejarlos al mínimo instrumental para que los jóvenes solamente pudieran egresar como instrumentales y no como personas que pudieran generar nuevo conocimiento, ¿sí? Y entonces, por eso las pruebas estandarizadas, porque las pruebas estandarizadas van marcando a una persona solamente para que conteste determinados elementos y no para que genere, para que vaya a un proceso de generalización del conocimiento. Entonces, si hay en la reforma educativa, desde Miguel de la Madrid, un empobrecimiento cada vez mayor del plan y los programas para que los jóvenes salgan menos preparados. Exactamente. O sea, hay ahí un plan maquiavélico. No te permitían evolucionar mentalmente más que como un robot. Te programaban para cierto límite, sí, que era, su plan era nada más darte secundaria. O para que 2 o 3 saltaran y los demás se quedaran dentro de un cúmulo, dentro de una masa que solamente podía aspirar a tener una vida de salario mínimo. De obreros, claro, de que no salario. tiene nada de malo, ¿eh? No, es altamente, cualquier trabajo es altamente enaltecedor, no tiene nada de malo. Aquí el problema es el empobrecimiento de la población y tiene que ver desde el plan y programa, ¿sí? Bueno, entonces, en el 97 nosotros ya traíamos una lucha contra y a la par de esa lucha íbamos construyendo propuestas alternativas, ¿sí? Los maestros, si algún maestro me escucha, sabrá, por ejemplo, con los maestros de la Secundaria Federal 2, vivimos un proceso de formación, todavía en el tiempo de Cedillo, si no es que anterior, que le llamábamos paralelismo educativo. Y entonces venían maestros de la Ciudad de México a platicarnos cómo lo trabajaban ellos. Es decir, el magisterio democrático siempre ha ido construyendo formas alternativas de poder zanjar, de poder brincar los obstáculos que ponen los ideólogos del gobierno para que cada día el aprendizaje sea menor. Entonces, bueno, luego de ahí rápidamente nos vamos a todos estos gobiernos neoliberales. Por ejemplo, Felipe Calderón trató de avanzar más hacia la privatización del ISSSTE y ahí en esa gran lucha por la defensa del ISSSTE, los compañeros que hoy tengan ISSSTE, que todos los derechohabientes del ISSSTE deberán saber que los maestros en particular y en general los trabajadores al servicio del Estado son los responsables de que hoy sigan teniendo el derecho universal a la atención en el ISSSTE, porque ellos pensaban privatizar el ISSSTE. Y con una lucha amparista muy grande que vimos a nivel nacional, no hay otra experiencia en el mundo en donde los trabajadores hayan utilizado el marco jurídico para defender a una instancia de seguridad social como el ISSSTE. Y eso no lo hizo el gobierno, lo hicimos los trabajadores, organizados. Entonces, y luego ya ahí nos conocimos con muchos compañeros y luego ahí asistimos a un congreso y vimos que si en la reforma a la ley del ISSSTE
venía a pulverizar nuestros derechos, la reforma educativa venía a acabar con todo. Aplastar todo. Porque bien lo dijo Chaufet, a exterminar. Ajá. Chaufet dijo, en tantos años tenemos un cuerpo de trabajadores al mínimo. Entonces, si hoy los padres de familia no pagan por escuela, porque sus hijos asistan a la escuela, una mensualidad, si hoy los padres de familia tienen al contrario becas para que sus hijos estudien, tiene que ver con el trabajo de la izquierda y en concreto con el trabajo de los maestros disidentes a los que Claudia X González nos llamó delincuentes. Para él somos delincuentes porque ellos tenían un plan de quedarse con el presupuesto educativo. Sí, de hecho era la idea de privatizar la educación. Así es. O sea, ¿y cómo X González se atreve a decir a los que realmente le enseñaron la cátedra para ser delincuente él? Se atreve a decir que los que le... Pero porque no se formó en la escuela pública, se formó en la escuela aún privada. así eran profesores. Claro. Eran profesores, o sea, de este tarado, perdón por la expresión, pero, o sea, ¿en qué cabeza cabe que si un profesor... Mira, hay escuelas privadas que tienen profesores que de escasos recursos, Sí, dando clases en una escuela privada. Claro. Entonces, él tuvo que haber tenido doctrina académica a través de un profesor de escasos recursos para que él se preparara maquiavélicamente. Ya no tenía que ver con el magisterio, tenía que ver con sus mañas puercas. Pero volvemos otra vez al contexto. Ajá. Es una persona que nació con una gran cantidad de recursos y que tiene una nula capacidad para muchas situaciones, incluyendo para las cuestiones políticas. Sí, sobre todo si estaban arriba de un edificio, pues el oxígeno les llegaba demasiado, ¿no? Y eso no les permite Pero pensar además, más. mira, la culpa no la tiene, hay un dicho muy feo que dice, la culpa no la tiene indio, sino el que lo hace compadre, El que lo hace ¿no? compadre. Entonces, Bueno, la culpa no la tiene él. ¿Cómo es posible que los otros le crean? ¿Por qué? Pues porque... porque son igual de carroñeros que él. Exactamente. Entonces, todo esto a mí me ha invitado Uh-huh. a que vea la necesidad de poner a disposición del desarrollo de la izquierda lo que yo pueda darle, lo poco o mucho que yo pueda darle, ahí está. Porque además, bueno, eso es pensándolo desde un punto de vista muy enaltecedor, muy poético, pero también tiene que ver con una preocupación personal. ¿Qué tipo de sociedad le voy a dejar a mis hijos? ¿Qué tipo de sociedad le voy a dejar a mi nieto? ¿Qué tipo de sociedad voy a dejarle a mis sobrinos? Uh-huh. Entonces, es la responsabilidad que yo tengo como ciudadana, como persona, para... a mí me apena mucho que con los jóvenes, que ellos no tengan los derechos laborales que yo heredé de otra generación. Es una vergüenza que debemos de tener las personas que tienen mi edad. ¿Cuál te tocó a ti en el ISSSTE? Porque yo tengo la del 97. Ajá. ¿A ti cuál fue la Nosotros luchamos y anduvimos brigadeando para que todo el mundo nos fuéramos por el 10º transitorio. El 10º transitorio. Y eso nos costaron algunas corretizas en algunos espacios. De hecho, entonces, y pues brigadeamos y repartimos volantes. O sea que tú me estás diciendo que todos los artículos, la mayoría de la Constitución, están basadas en un toque de sangre de lucha. Claro, la propia Constitución. Mira, en esta construcción social hay muchos héroes a los que no sabemos de ellos. Por ejemplo, se dice que cuando se iba a firmar aquí la Constitución en Querétaro, Ajá. pues se firmó porque había las condiciones de tranquilidad, de calma para que pudieran sesionar, pero además la gente de mayor energía y de mayor energía de izquierda Uh-huh. estaba muy lejos y no iba a poder llegar. O sea, había plan con maña. Ajá. Pero ¿qué crees? Que hubo gente que dijo, yo me voy de aquí a tal poblado, y luego de ahí en ese poblado me prestan un caballo, cambio caballo y me voy, por ejemplo, para ir por Mujica, que Mujica fue uno de los grandes impulsores del artículo 3º constitucional. Fíjate. ¿Y cómo llega así? Y yo no sé el nombre del que lo fue a buscar, nadie sabemos el nombre, y gracias a esa persona que no sabemos quién sea, y que no sabemos si sus hijos
si sus nietos y sus bisnietos hayan que tenido ellos no están una- reconocidos en la historia, ¿no? Claro. Como muchos revolucionarios que dieron la vida y algo independentistas. tan también. simple de decir, tomo mi caballo y me voy a buscar a este señor que vivía a lo mejor en Tacámbaro, Michoacán, y voy y le hablo y le digo, ¿y cuántos caballos tuvo que cuántos caballos tuvo que utilizar? Y esas personas que hicieron esa simple tarea de prestar un caballo, hicieron un bien a millones de mexicanos. Los verdaderos héroes prácticamente. Exactamente, ¿no? entonces, ahorita una gran cantidad de gente va a recibir aguinaldo. Ese aguinaldo no se da porque los patrones sean buenas gentes, No. sino porque es el resultado de la lucha de gente de izquierda que Exactamente. luchó por esos beneficios. Hoy, todos los que tienen una jubilación, que gozan de una jubilación, deben de saber que fue gracias a una lucha de izquierda. Cuando una mujer tiene un permiso de 45 días antes de que nazca su hijo y 45 días después, tiene que ver con la lucha de mujeres de izquierda. Que ya aumentó a 90, ¿no? 45, 45, 45 antes, 90 45. por ley en general y se lo reparten mitad y mitad. Mitad y mitad, Ok. sí. Rosa María, ¿cuánto tiempo llevas en el movimiento? Pues desde el 80. Desde el 80, Desde el 80. al 2000, ¿cuánto estamos? Ya me fui, al 2023, Ajá. 43 años. Sí, Wow. son más de 4 décadas. Imagínate, yo participando. casi llevo la mitad. O sea que a mí me tocaron los coletazos de la friega de los policías, porque ya fue la última coleteada que me di. No, todavía los golpes hoy estuvieron muy fuertes. Cuando tomamos el Zócalo de la Ciudad de México, los ¿En qué maestros, año? debió de haber sido 2013, ya fue en el tiempo de Peña Nieto, 2014, 2013, 2014. Ah, sí, todavía, bueno, 2015, ¿no? Sí, De y algo entonces a donde yo voy es a que yo soy una maestra cesada el 5 de mayo de 2016 por Francisco Domínguez Servién aquí en Querétaro. así. Mendigo pelón. Utilizaron la Era ley. porro, ¿no? Sí, utilizaron la ley para cobrarnos nuestra participación política. Se cesaron a 161 maestros por no ir por no acatar la ley. Teníamos una consigna que decía, somos cesados pero no domesticados. Entonces, a esos 161 maestros ya reinstalaron a 158. Faltamos Y es lo que te va a preguntar. 157, Tú faltamos eres 4. una de las que todavía no se han Así reinstalado, como lo mencionó el presidente de la República. Ya lo he mencionado como en 3, 4 veces. Sí, y Sí. ha costado. ¿Por qué motivo a ti no te restituyen tu lugar? Pues eres una mujer que inició la lucha, que fuiste prácticamente pionera de Pues este a lo movimiento. mejor por eso. Pues yo creo que por eso. Pero todavía no me reinstalan, soy una maestra cesada. Porque lo tiene que hacer el gobierno del El gobierno Estado. del Estado, porque a mí no me cesaron con la ley del servicio profesional docente. A mí me cesaron o me despidieron injustificadamente con la ley burocrática estatal. Entonces, es un acto de voluntad del gobierno estatal. El gobierno actual debiera de no cargar con una acción, con una injusticia que a él no le afectó. Ajá. Debiera de tener una Pero es que actitud son diferente. compadres, son amigos. ¿Cómo le va a quedar mal con el drogadicto Perdón a los chavos que de verdad consumen, pero de verdad en serio que no debería de utilizar estas palabras, pero Francisco Domínguez se metía, ustedes saben, ¿no? Y por eso siempre andaba, no sé si te acuerdas que No. siempre llegaba a los eventos a dar a inaugurar una calle pedorra de esas que nada más le embarraban chapopote. Y y ya se subía todo acá para perder el nervio, no sé, pero siempre andaba jalándose. Pues fíjate que así, esa es mi situación. Ajá. Y precisamente un poco el comentario que tú haces ahorita, el 1 de mayo de 2016, cuando los trabajadores, había un enojo muy grande de los trabajadores porque acababan de reformar la ley de los trabajadores al servicio de los poderes del Estado. Ajá. Y entonces aumentaron los años de jubilación. Acababan de privatizar el sistema de limpia con Marcos Aguilar. O sea, grábense esos nombres para que si vienen en la Limpia boleta,
Limpia El servicio de limpia, era el que todos los barrenderos del municipio. ajá, que antes tenían prestaciones y todo lo que marcaba la ley, y cuando llega Marcos Aguilar, Francisco Domínguez Servín, incluso también le tocó el coletazo a Luis Bernardo Nava, que privatizan el servicio de limpia. Y entonces hoy los trabajadores, hoy en la mañana, en el mercado de abastos, platiqué con una señora que andaba barriendo, le dije, yo pensé que no se barrió el mercado de abastos. No, sí, ya platiqué con ella. Me dice, yo todavía tengo base, pero casi nadie quiere trabajar porque a los eventuales les pagan muy poquito. Y los intimidan cuando hay algún eventual que reclama que le hacen un recorte de su salario y ya no les gusta y los corren. Y luego para iniciar una denuncia laboral los intimidan, los amenazan. Por eso ya luego no quieren proceder, porque son personas de escasos recursos, de que en vez de estar perdiendo el tiempo en una denuncia prefieren irse a buscar otro trabajo donde les reditúe más. Pero eso lo ha venido haciendo Luis Bernardo Nava. Y lo peor de todo, a mí lo que me da tristeza de estas personas es de que les hacen lo que les hacen y al rato están votando por el PAN. Es lo que más tristeza me da de esta persona. Lo del voto y lo de la mención lo hice yo, no lo hizo ella, para que INE no empieces a fregar. Pues sí, entonces decirte que ese día que los trabajadores estaban tan enojados, precisamente a mí me parece que lo que el gobernador debió de haber hecho es pararse enfrente y decir, a ver, tranquilos, ahorita todos les vamos a dar cita y empezamos a platicar con todos. Porque esa es una tarea del gobernante. Esa es una tarea. Pero y entonces, ¿por qué aspirar? Y entonces, cuando tú preguntas por qué, porque estamos viviendo un momento histórico y debemos de sumar esfuerzos todos. Llegar a tener en el más alto encargo a una persona como Andrés Manuel es un trabajo en el que muchos le hemos apostado y que lo debemos de aprovechar no tanto en un beneficio personal, porque de mi parte he estado trabajando de manera colectiva en el movimiento sin percibir un solo peso del erario para hacer ese trabajo político, ¿no? Y que mucho de nuestro esfuerzo laboral pues hemos contribuido, ¿no? Para seguir en el movimiento, y nos ha costado hasta a veces problemas con nuestras parejas, ¿no? Oye, profesora, te puedo decir profesora, porque sí, eres profesora. ¿Cuál es el lugar que ocupa en tu vida política las feministas? Pues fíjate que el feminismo muchas veces pertenecemos a una área y no nos damos cuenta, ¿sí? Y muchas veces también hacemos prácticas antifeministas y no nos damos cuenta hasta que alguien llega y nos sacude. Y sí, a mí ya me dieron una sacudida y buena. Sí, Yo tengo 3 hijos, 2 de ellas son mujeres muy feministas, y entonces a base de discusiones y de tener que asumir la responsabilidad de decir, creo que tienen razón y que de repente me empezaba a defender y me volvían a sentar y decir, a ver, no, pero es que las cosas son así. He ido aprendiendo del feminismo. He ido reconociendo que muchas de las acciones por las que he transitado en mi vida son feministas y no me había dado cuenta, ¿sí? Y que muchas de las acciones antifeministas no las hemos trabajado como debiéramos para tener compañeros dentro de la misma izquierda menos machines, menos patriarcales, menos abusadores, pero que mucho tiene que ver con la forma en la que nosotros también hemos actuado, porque así fuimos formadas. Oye, pero el papel tan importante que representan las feministas en el movimiento es muy bueno, porque ahí se ha delatado a uno que otro compañero, incluso hasta han sido denunciados precisamente por sus actos que han cometido en contra de las mujeres, ¿no? Y el respaldo que tenemos prácticamente las mujeres dentro de ese movimiento de decir, ya basta, a nosotros no nos vas a tratar así, no nos vas a acosar, al contrario, nos vas a respetar. Si no nos respetas, por eso existe hoy en día la ley, ¿no? Y si la ley no nos hace caso, nos juntamos todas y nos hacemos que nos respeten. Nos hacemos respetar. Sí, fíjate que ¿en qué momento me decidí a inscribirme? Me invitaron a una actividad
Y cuando escuché a algunas compañeras que ya se habían inscrito, y dije, no, sí me tengo que inscribir. Alguna de ellas dijo, mi partido no me permite desarrollarme como mujer. Dije yo, no, porque las mujeres que participamos en política no es porque alguien nos lo permita, es porque decidimos participar. Exactamente. Y estoy de acuerdo en que la persona o las personas con las que vivimos, hijos, parejas, esposos, novios, etcétera, saben de nuestro actuar. Ajá. Muy probablemente nuestra forma de desarrollarnos y nuestra forma de ser, eso también les llamó la atención para querer vivir con nosotros una vida, para poder compartir con nosotros una vida. Y finalmente vivir con los compañeros con los que compartimos nuestra vida. Ajá. Pues son compañeros que han decidido que esta también es una característica importante que ellos ven en nosotros. Sí. Entonces, con los hijos, uno tiene que ser respetuoso, probablemente quieran participar o no quieran participar, pero lo cierto es que la mayoría de las veces los hijos se involucran, porque les va gustando. Yo, por ejemplo, cuando lo empecé a llevar a él, pues como que no le gustaba tanto, pero ya fue cuando empezó a haber movimiento y las diferentes ideas, la diferente forma de luchar, se quiso involucrar más. Hoy en día está interesado en participar. Claro. ¿No? Sí. Y en este caso, tus hijos, pues por lógica que viniendo de una mujer que ya trae la lucha de izquierda, del movimiento, de la lucha por el ciudadano en las venas, no creo que no le hayas heredado nada a tus hijos. No, sí, pero tú no puedes decidir cómo van a participar. Ah, no. Yo entiendo que participan en una diferente tesitura, pero participan. Ajá. Además, para los que no nos conocen a las mujeres que participamos en la política, hoy se ve más claramente, ¿cómo te dijera? Se ve menos mal que las mujeres participemos en política, pero hubo un tiempo que éramos muy mal vistas las mujeres que participábamos en política. Y no te estoy hablando de hace 200 años, te estoy hablando de hace 20 años. Participar en política era muy mal visto. Y muchas de nosotras asumíamos tareas propias de nuestro género. Uh-huh. y no le queríamos entrar al dirigir la mesa de debates, etcétera, sino que siempre queríamos estar atrás. Como que nos autorreprimíamos, ¿no? Sí. Y estábamos en un área de confort en donde todavía en el 2019 nosotros tuvimos un evento internacional de educadores populares, internacional. Vinieron compañeros de Chile, de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de Brasil, y yo me hice cargo de la cocina, en vez de estar en las mesas de discusión. Y entonces es una autocrítica para mí, sí, porque debí de haber estado en otro espacio y como fui parte de la organización, debí de haber organizado de manera diferente. Entonces, eso es una autocrítica. Vuelvo al espacio que tú me hablas del feminismo. Pues he tenido que ir aprendiendo. Y mucho. He tenido que ir aprendiendo, claro. Y ir reconociendo que tengo en mi historia acciones muy feministas, pero también tengo acciones que no han sido las correctas. Exactamente. Y entonces tengo que ir aprendiendo. ¿Por qué? Te preguntaba en la Alameda, porque esa plática fue muy buena. Fue un ratito que platicamos, sí, y fue algo maravilloso. Minutos, algo así. Minutos, bueno, sí, a mí sí, se me hizo una eternidad porque aprendí muchas cosas de ti y me informé de muchas cosas que a veces te quedas así, el por qué, ¿no? Y esa pregunta te la hice y te la hago hoy en día. ¿Por qué la mayoría de las mujeres, de los compañeros, todos como que si hubieran abierto el corral y todos se fueron al corral del Senado a aspirar? ¿Por qué? Mira, a mí me pareció, bueno, a ver, déjame organizar bien mis ideas. Yo lo decidí en el momento ¿Quieres que... Sí, por favor. Yo lo decidí en el momento en el que... Gracias. Fui a una actividad, pero además traje algunos conocimientos, ajá, algunas vivencias anteriores. En el 2018-19, que nosotros vimos a Andrés Manuel
en la caseta de cobro. De aquí Ahí de lo paramos, sí, Palmillas. en la de Palmillas. Ajá. Todavía todos los maestros estábamos cesados, estaba todos los compañeros. Y entonces, ¿Cómo supieron que iba a pasar por ahí? porque ¿por dónde más iba a pasar? O sea, sabían que andaba de este lado. Sabía, sí, porque el 5 de febrero viene a Querétaro. Ah, ya Sí. te... Y sabíamos que le gustaba pasar a almorzar en la Barbacoa Santiago. Ah, mira. Y Qué bien entonces- ubicado tienen al presidente Y ustedes. entonces, la propuesta fue, hablemosle ahí. Ujú. Y entonces ahí nos paramos con las mantas. Y fíjate lo que se acercó un federal de caminos y nos dijo, a ver, párense aquí, porque que el presidente vea que los estamos resguardando de que no les pase nada, pero que no les, o sea, con mucha precaución, Ujú. nos dijeron que estaban para protegernos. Fíjate el cambio, Sí. no para reprimirnos. Estamos aquí y entonces recuerdo bien que cuando el presidente pasó, volteó a ver, estaban un poco las torretas prendidas y entonces volteó a ver y todo mundo le hicimos señas, se paró, se Chulada echaron de de presidente. reversa, sí. Chulada. Se paró y ya le dijimos, bueno, somos los maestros cesados por esto. E inmediatamente tomó ¿Se el bajó? teléfono, claro, se bajó, tomó el teléfono y me habló Esteban Moctezuma. Esteban, aquí estoy con los maestros cesados en Querétaro, ¿cuándo los puedes recibir? Mañana. Y nos dijo, ¿pueden ir mañana? Claro, a las 11 los espera. Presidente, unas fotos, sí, cómo no, se paró, tomó fotos y dijo, me voy. Me enchinas la me piel de voy alegría, porque- o sea, sí. no, o sea, es algo tan maravilloso. ¿Cuándo un presidente se iba a parar? ¿no? ¿Cuándo un presidente te iba a dar la protección de la policía? Porque era, ¿qué Guardia Nacional? No, Todavía la era federal. la federal de Caminos. Fíjate, todavía. o sea, ¿cuándo? Nunca, al contrario, ellos mismos nos los mandaban para golpearnos, para darle paso. Si yo te digo que el policía nos aclaró, Ujú. estoy aquí para protegerlos. Fíjate, Entonces, o sea, un sí. cambio radical, totalmente. Entonces, ¿cómo no quieres sumarte en otro espacio? Yo lo que creo es que el movimiento nos ha dado las herramientas, el movimiento social, Ajá. para estar en otro plano de trabajo y que sería muy mezquino no llevarlo, no utilizar todas estas herramientas y todo este conocimiento, porque mira, te dije, en el 2019 lo conocimos en febrero. De marzo o de finales de febrero a abril, estuvimos en la en febrero, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, nos empezaron a hablar, nos empezaron a ubicar. Y, por ejemplo, a mí me habló el que hoy es gobernador del estado de Sinaloa, Ujú. que era el presidente de la Comisión de Educación en el Senado. Me habló y me dijo que me invitaba al Senado para platicar con ellos acerca de lo de la reforma educativa. Y entonces vas, platicas con ellos y todo esto, yo no sé en cuánto tiempo ahí escriban los secretarios, sus particulares, y quién sabe si tomen todo. Entonces, si tú ya tienes un bagaje que te dio el movimiento, te formó el movimiento. ¿No has visto cuando estás platicando con las personas y están con un teléfono así? Sí, o claro. en la computadora. O en la ese momento computadora. están escribiendo. Ojalá y sí. Sí, de hecho, Ojalá porque lo estuve observando. Tenemos contacto con la Red Nacional de Periodistas de Claudia, que me invitan y de repente pues nos mandan algunos boletines. No te voy a decir quién es, ¿verdad? Porque también No, por está integridad. Pero de repente estamos grabando y de repente está un grupito de gente aquí con los teléfonos. Y al rato cuando ya llegamos, que terminó una hora, 2 horas el evento, ¡pum! Te cae el mensaje automáticamente y dices, ¡wow! O sea, ¿en qué momento lo escribieron? Sí, claro. Está hablando y están. Es lo que pasa con Mira, ustedes. uno de los diputados en la Cámara de Diputados que más nos tomó en cuenta Ujú. fue Senador, el diputado, ¿no? bueno, ¿Diputado federal o no, senador? es que también estuvimos en la Cámara de Diputados trabajando y en la Cámara de Senadores. Ah, ok. El senador Ajá. Rubén Muñoz Rocha Ujú. nos invitó. Estuvimos de nuestro movimiento 2 ponentes y aparte estuvimos trabajando con ellos. Fue un día de trabajo, estuvo Martí Batres, estuvo la que hoy es gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, estuvo Monreal. Todos los senadores de Morena estuvieron escuchándonos acerca de lo que sabíamos de la reforma educativa y qué era lo que nosotros planteábamos.
Y no, y sobre todo que ustedes que tienen una amplia experiencia y una gran trayectoria dentro del tema. O sea que de esa plática que ustedes tuvieron y que sale ahora los nuevos libros, las nuevas artículos de la reforma, es porque ustedes estuvieron participando dentro de. Sin embargo, los conservadores siempre salen a decir que no hubo foros, que no hubo No. O sea, de hecho sabemos que son unos mentirosos, pero siempre por estar fregando van a inventar cosas cuando realmente sí hubieron compañeros, sí hubieron expertos, sí hubieron académicos. ¿Qué otro experto más puede ser que un maestro que se la ha pasado toda su vida en la escuela pública, que pueda hablar de cómo debe de ser un libro de texto, cómo debe de ser porque el es trabajo una en las herramienta escuelas? principal que ustedes utilizan todos los días en el aula, y si te dan un libro o un material que no te sirve, pues prácticamente ustedes improvisan, ¿no? Y dicen, no, pues vamos a tener... construimos. Exactamente. Porque fíjate que al fragor de la lucha por defender la escuela pública, los derechos laborales, la plaza de base, que es muy importante, porque teniendo un maestro plaza de base, ese maestro asegura la continuidad pedagógica de sus alumnos. Pero cuando llega un maestro a un grupo cada mes o cada 3 meses diferente, los niños no logran conectar el proceso de aprendizaje entre el maestro y el alumno porque no se conocen. Y es una labor tan titánica y hermosa lo que ustedes manejan, porque, a ver, te entran luego niños especiales o niños con problemas familiares. Entonces ustedes tienen que lidiar con cada uno de ellos Y para conocerlos. Pero para lidiar con ellos tienes que conocerlos. Y si ese maestro tiene un contrato de 15 días, ¿en qué momento lo conoce? Nunca. Apenas empieza a armar su plan de trabajo cuando ya se tiene que ir. Se tiene que ir. Por ejemplo, hablabas de ese rato del niño que te hizo mención, de la niña que te hizo mención de que se lo chingaba a su papá si se llevaba... Sí, se perdían las borregas. Las borregas. Ahí en ese punto tú detonaste algo y una gran labor que hiciste como profesora de saber el punto de la debilidad o ¿qué es el otro punto? De que había un problema en casa. Claro. ¿No? De intimidación del padre hacia la niña. Claro. ¿No? Pero para ellos se les hace normal. Pero para nosotros que lo vemos de otra perspectiva no es normal. Así el es. trato del menor. Exacto. ¿No? Y entonces, regresando a este punto, mira, hasta ya me acomodé, está bien padre la plática. Estuvimos en los parlamentos abiertos, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Ajá. Estuvimos, trabajamos muchas sesiones, sobre todo, quien más nos abrió las puertas fue el PT, con el diputado Reginaldo. Entonces nosotros llegábamos al piso del PT y ya tenían preparada la sala de juntas. De un lado estábamos todos los maestros, del otro lado estaban los abogados. ¿Tú eres morena o PT? Yo soy morena. Ah, ok. Pero tenemos que reconocer que el PT recogió lo que nosotros íbamos a dar, porque tuvimos una reunión con Adela Piña y con los diputados de Morena una sola vez y jamás volvieron a decir vénganse mañana, vénganse pasado mañana, nosotros los esperamos, como nos dijo el PT. Mañana, vamos a hacer una agenda de trabajo, ¿qué día vienen? Y ya nos dijeron, vénganse temprano para que almuercen y nos dedicamos a trabajar, comen y ya se pueden retirar. Comen y se van claro, como Claro, pero fíjate esa pequeña tensión. Y entonces tú llegabas a la sala, una sala enorme que tiene el PT, te sentabas de un lado, del otro lado se sentaban los abogados, y cuando los maestros íbamos discutiendo y hablando, ellos iban trabajando lo que tú decías, y el PT presenta, inclusive la reforma educativa de 2019, al artículo 3, la presenta el PT, pero es un trabajo que lo hicimos coordinadamente con nosotros. Fíjate. Y entonces te das cuenta que tienes las herramientas. Qué padre que tengamos congresistas que escuchen realmente las causas y de dónde trascienden los problemas para que ellos lo suban, ¿no? Cuando a veces teníamos tanta bola de porquería en las cámaras que en el pasado ni siquiera hacían nada. Y entonces te sigues diciendo, ¿por qué? Porque si nos encontramos con algunos que hicieron algunos comentarios que inclusive nos incomodaron. Entonces ahí te preguntas, ¿por qué tengo que buscar a alguien que me escuche cuando yo puedo estar ahí para escuchar a otros y con lo que yo ya traigo, con la herramienta que ya me dio es como si llegaras así con una mochila de todo lo que te colocó el movimiento social
Llegas y esa mochila la colocas y más lo que te trae el Eres otro. un estuche de monerías ahorita. Entonces, traes algo enriquecedor para sí, la ciudadanía. y entonces, ¿por qué no puedes alzar la mano? ¿Por qué no te puedes inscribir? ¿Y por qué ir al Senado? Bueno, pues porque en el Senado hay una posibilidad de poder tratar los pendientes que le han quedado a la Cuarta Transformación en este primer sexenio y que podemos acompañar a la compañera, a Claudia, a Clara Brugada, a la compañera Ernestina, a la compañera... Oye, es que vileza lo que le hicieron a la compañera Ernestina Godoy, sí, ¿no? claro. O sea, plan con maña. Y Clara Brugada, una excelente mujer de izquierda, luchadora. No, de verdad Así que es. Iztapalapa está enamoradísimo de Clara. Así es que la izquierda tiene una gran cantidad de mujeres que nos hemos ido formando al fragor de la lucha, al fragor del movimiento, que en ese proceso no dejamos de vivir, porque ese es algo importante que yo te quería decir. Muchas veces se piensa que porque participas haces a un lado tu vida, no es cierto. No. La vida está ahí, nada más que lo haces con una tesitura diferente. En vez de enamorarnos, o en vez de enamorarme con las canciones, teniendo como colofón las canciones de José José y de Diego Verdaguer y estos que eran de mi tiempo, o de Leo Dan, etcétera. Bueno, sí, pero además Silvio Rodríguez, sí, pero además Pablo Milanés, sí, pero además la poesía de Benedetti, sí. Y entonces a nuestros hijos, nuestros enamoramientos fueron con este tipo de textos, y a nuestros hijos les cantamos canciones que tenían que ver con un contexto social. En este tiempo, por ejemplo, cantarles El Cristo de Palacagüín en vez de cantarles otras canciones. Y entonces el contexto es diferente. Te salías del contexto de, en vez de cantarle el Arroro Niño y todo eso, te ibas a... sí, pero además otras canciones que tenían que ver con un contexto sociopolítico. Y yo recuerdo a mi hija que en algún momento en la prepa los compañeros se plantearon hacer algo diferente, decían ellos yo no sé si hicieron algo académico, si era algo social, pero dice mi hija, cuando empecé a escuchar las canciones que pusieron, dije, ay, esas canciones las ponen mi papá y mi mamá cuando están lavando. Pues sí, porque el fin de semana era cuando tenías que hacer la labor en la casa, y entonces era cuando escuchabas a Silvio, a Pablo, a una gran cantidad de personajes, de artistas, ¿no? Importantes, que tenían otra visión del mundo y que la cantaban y que la externaban a partir de sus canciones. Entonces, participar en la izquierda no te sustrae de vivir la vida, al contrario. Fíjate, ¿sabe qué es lo bonito del movimiento que nos permite participar a todos? No nos dicen, tú no es tu tiempo. ¿Te acuerdas con el tiempo del PRI que te decían, no es tu tiempo? O ¿a quién le pediste permiso para levantar la mano? Ahí hay otra situación. ¿No? Ahí tendríamos que recuperar el texto de Galeano acerca de los nadie. Cuando yo fui hace poquito a un curso de Morena, me dio mucho gusto ver muchas tesituras de ciudadanía. Muchas, ¿no? O sea, ya no eran la gente que solo llegaba de traje. No. Y entonces te das cuenta cómo Perdón que te interrumpa. Gobierno... Muchos compañeros dentro del movimiento todavía se sienten así. Los que llegan algunos trajeados que se sienten y tocan el libro. ¡Ey! Bájate de ese ladrillo. Pero además, qué bueno, si llega alguien que toda su vida ha transitado vestido de traje, está bien. Si llega una compañera que toda su vida ha transitado muy maquillada, con zapatillas, con trajes sastre, qué bien. No es eso, el sentirse, sí, claro, el sentirse claro. De que ya están mareándose. Sí. Ajá, eso es lo que me refiero. Tienes razón. Y entonces, fíjate cómo ese texto de los nadie, yo ese día que estaba ahí me acordé del texto y dije, nos define perfecto. Porque los nadie, a los que nadie nunca tomaron en cuenta, a los que siempre fuimos ninguneados, los que siempre fuimos golpeados, los que siempre fuimos pisoteados, los que siempre fuimos señalados, ¿sí? Decía una compañera muchos años después de que nos conocimos en la escuela secundaria, me decía que el director cuando llegó le dijo, no te juntes con esa mujer, porque es una mujer mala. Entonces, por ser alborotadora. Alborotadora, claro. Exactamente. ¿No? Entonces,
Me decía un compañero también cuando estuve en el propedéutico de la maestría, nos preguntaron por hicieron algunas preguntas de tipo personal y algunas preguntas de tipo profesional. Y cuando yo dije, era un compañero que había estado conmigo en la normal, y esto nada más para que se den cuenta cómo nos veían a las mujeres que participábamos políticamente. Cuando yo me presenté y dije, bueno, soy fulana de tal, bla, 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 estoy casada, tengo 3 hijos, él rapidito brincó y me dijo, ¿a poco hubo quien se quisiera casar contigo? Pues claro. Oyes, pues, Pero- muchos hombres les encantan las mujeres luchonas, que pero yo de mi marido no me deja por lo mismo. Pero te fijas, es la visión que se tenía. Hoy las compañeras, una gran cantidad de compañeras que participan, muy jovencitas, Ujú. no tuvieron que enfrentar esas situaciones, porque fueron caminos que ya abrimos. Sí. Entonces, eso es parte del legado que estamos dejando a una generación posterior. Pero Eso ahora es- ya están luchando en contra de la etiqueta de generación cristal, ¿no? Los jóvenes hoy en día, el día domingo que estuvimos ahí, también demandaban un espacio, que era una secretaría de jóvenes, que no la tienen. Fíjate, algo tan sencillo como tú decías, no la podemos tener hoy en día en los compañeros que nos representan dentro del movimiento. Y digo, a lo mejor es un pequeño error que se tiene que ir que se tiene que erradicando. ir subsanando, sí. Exactamente, Sí. pero aún así los jóvenes ya se dieron cuenta. Y eso antes el joven era de que, cállate, nosotros somos los adultos. Sí. Yo aprendí, porque yo todavía tenía esa doctrina, ¿no? De que no puedes protestar porque eres menor de edad. Yo soy la adulta. No, hoy en día yo les enseño y ahora hasta me brincan. Pero digo, está bien que te defiendas, que no te dejes, ¿no? Y eso es padre. Pero a mí me costó mucho. Mucho me costó. Te voy a repetir la primera pregunta, para el que va entrando al medio. Que quién eres, de dónde provienes, que eres queretana, me decías, de nacimiento, y si nos los pudieras otra vez repetir un poquito para que estos compañeros ciudadanos que nos sintonizan, sepan quién es la profesora Rosa María Córdoba Rodríguez. Bueno, soy una mujer queretana, 100% queretana, soy como las gorditas de migajas, queretana. Ay, no me hables de esas ricas deliciosas. Me encantan esas gorditas de migajas. Soy queretana de nacimiento, soy maestra, normalista, me formé en la Escuela Normal del Estado. Me tocó participar me ha tocado participar en varios movimientos, tanto estudiantiles como magisteriales. Y en esta última etapa del movimiento fue necesario ligarnos con varios sectores para poder sacar adelante la defensa de la escuela pública. Tuvimos que relacionarnos con diferentes sectores de la sociedad y desde antes, como estudiantes, teníamos una relación muy fuerte, por ejemplo, con los obreros. Pero además, algo que se me olvidó decir hace un rato, soy hija de una mujer muy trabajadora que siempre ha sido comerciante. Y por ejemplo, sí, claro, mi mamá ayer, el 7 de diciembre, cumplió 88 años. Ay, qué lindo. Y a mí me tocó, estaba yo en quinto de primaria cuando se aperturó el mercado Lomas de Casablanca, y mi mamá tenía poquitos días de que había nacido una de mis hermanas, mi hermana más pequeña, y entonces yo me fui a abrir el pedacito que nos dieron para empezar el puesto. Ajá. Y entonces soy fundadora del mercado Lomas de Casablanca. Y ahí he trabajado durante Si no me lo dices muchos tú, años. me hubiera quedado con la idea de que no existía un mercado en Lomas de Casablanca. Sí, el mercado en Lomas de Casablanca existe un mercado, se llama el mercado guadalupano, y en ese mercado las personas que trabajan en ese mercado me conocen porque pues, yo soy fundadora de ese mercado también. Fíjate, Y soy fundadora de varias escuelas aquí en el estado, entre ellas la Felipe Carrillo Puerto, en donde estuve 18 años trabajando. Oye, para finalizar, ahorita que tocaste el tema de los mercados, ¿crees que es necesario seguir reaperturando más mercados fijos que mercados sobre ruedas? Claro, sí, porque además... ¿Cuál sería la ventaja y la desventaja? Yo digo que la ventaja va más allá de solo verlos como comerciantes, sino verlos
o de cumplir una tarea como gobierno. Una de las tareas de los gobernantes es cuidar a la población en su salud. A mí me parece, y lo platiqué el sábado, Ajá. con un compañero que conocí en la lucha por la no privatización de los mercados públicos, que también Marcos Aguilar los quería privatizar. Y ese que no quiere, Entonces, no privatiza su pelona porque de plano no entonces, le ayuda. Hablaba yo con un compañero que siempre ha trabajado en el comercio establecido, pero también en el comercio ambulante, y hay un desgaste muy grande de los compañeros ambulantes, no solo en lo físico, es un desgaste muy fuerte porque ellos tienen que soportar frío, tienen que soportar calor, tienen que soportar vientos, y es diferente. Deslaves, sí, pérdidas. Pero además, durante todo este tiempo de los gasolinazos, si tú veías las camionetas de los compañeros ambulantes en los 90s, eran otras. Hoy los ves con unas camionetas totalmente desgastadas porque se fue desgastando todo su patrimonio en aras de pagar la gasolina, pero además el abuso de quienes controlan los mercados. No, ese son es unos otro abusivos tema los horrible. controladores. Una mafia, de hecho es un grupito nada más. Esta tal Alvarado se apellida. Es una mujer que de plano no tiene ni siquiera sentimiento de comercio y menos de ciudadano. Es una abusiva. Sí. La verdad es una mafia que nada más dices, hay un mercado, 15 mercados alrededor sobre ruedas. Dices, pues es un líder diferente. Pues no, es uno solo que controla todos esos mercados. Exacto, Ajá. exacto. Entonces, otra de las situaciones que a mí me parece importante, una entonces es que cuidas a la población. Ajá. Además, cada que se diseña una colonia debiera de tener su propio mercado, su propio, ¿sí? Igual que una escuela. Igual que una escuela, igual que un parque en donde la gente puede, porque eso es hacer comunidad. Centros recreativos, ¿no? Y eso fíjate cómo se tenía antes. Y ahora que llega toda esta visión neoliberal de la vida, es romper la comunidad. Pero además se la privatizan y se la dan a un centro comercial. O a los inmobiliarias. Entonces, es diferente porque en un mercado tú tienes una autorización del municipio para tener un espacio, ahorita se me fue la palabra. Una licencia. No, es como cuando tienes unas placas de un taxi. O sea, el lugar no es tuyo, el lugar es del municipio y el municipio te lo permite. ¿Sí? Una licencia o un derecho de uso de suelo. Sí. No se llama así, ojalá yo ahorita me acuerdo. Bueno, aquí se lo cambian ya todo. Pero entonces, y sin embargo, cuando tú, por ejemplo, cuando se abre una plaza comercial, ni siquiera te venden el local, te lo rentan de por vida. Y entonces toda tu vida, y no vas a tener nunca un patrimonio, porque vas a trabajar para la renta. Y trabajando en un mercado, trabajas para tu patrimonio. Que lo puedes heredar. Y enalteces el que lo puedes heredar y enalteces a tu comunidad. Entonces, eso es hacer comunidad. Y lo que se... Gracias al staff, gracias que nos apoya. al Staff técnico y todo. Sí. Entonces, es muy importante que cada comunidad, eso es tejer comunidad. Y entonces, en una comunidad, en vez de que una sola persona tenga 8, 10, o en 8 centros comerciales tenga una sucursal de X producto, le das oportunidad de que 8 familias se vean beneficiadas con un trabajo. Entonces, eso es también horizontalizar. Directo e indirecto, porque claro. También los mercados lo que nos ayudan es de que es un centro de distribución por mayoreo, donde las rancherías que tienen un changarrito, pues pueden llegar al mercado, comprar por mayoreo y llevar para que vendan en su comunidad. Por ejemplo, pongamos de ejemplo Ciudad Capital Queretana y te mueves, por ejemplo... El mercado de abastos. Ajá. El mercado de abastos. Si tú vas al mercado de abastos muy temprano, ves que una gran cantidad de camionetas salen rumbo a Huimilpan, salen rumbo a Mialco, salen... Ajá, que ese mercado de abastos pues ya le hace falta una gran reestructuración y una gran ampliación, porque ya está, la ciudad se lo comió.
y le está haciendo daño a la ciudad, que debería, en vez de andar pensando en reestructurar parques inmobiliarios donde venden casas, me dice el presidente, pedorras. Bueno, no, lo de pedorra lo digo yo, pero más o menos da la idea de lo que dice el presidente, que son huevitos. En vez de andar pensando en eso, deberían de pensar en un terreno enorme donde se pueda hacer una ciudad de abastos. Ya no sería un centro, sería una ciudad de abastos donde ya sean naves, como lo que es la central de abasto que está en la Ciudad de México, que es prácticamente una colonia. No sé si has recorrido la central de abasto de Iztapalapa. No. Tú entras y es como si caminaras 2-3 kilómetros para llegar a lo que son por abecedario los pasillos. Y hay lo que son en secciones de locales grandes, donde hay por mayoreo, pero haz de cuenta que es como una avenida donde suben y bajan los diabliteros y están seccionados los locales, y luego empiezas por la A, la B, la C, la D, todo está por abecedario, creo que llega hasta la Z, pero de verdad en serio que es, tú en el aire ves... Pero otra vez volvemos a la filosofía del gobernante. Exactamente. Volvemos a la filosofía del gobernante. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Acumular dinero? ¿Salir enriquecido? ¿O te preocupa beneficiar a la comunidad? Y por eso considero que quienes hemos luchado, quienes hemos estado en el movimiento social, merecemos estar en un cargo en donde podamos dirigir o en donde podamos colocar a disposición del desarrollo de esta cuarta transformación las herramientas que nos ha dado el movimiento social. Exactamente. Entonces, ¿por qué inscribirme? Por eso. Porque yo lo que creo es que tengo la ventaja de haber sido formada por 4 décadas en el movimiento social, pero también tengo la obligación de ir a esos espacios y hablar por mis compañeros. Ser la voz directa, ya no a través de, sino ya que no ahora... buscar que nos escuchen los diputados, ya no buscar sino abrir los espacios para los compañeros y que el movimiento social tenga una voz en el Senado. Muy bien. Bueno, pues vamos a finalizar el programa. Algo que le quieras, un mensaje que le quieras decir a la ciudadanía. Y muchas gracias a todos y a todas los que nos están sintonizando. Adelante, las cámaras son tuyas. Gracias, muy amable. Bueno, pues decirles que estoy inscrita en un proceso interno de Morena, pero que formo parte del movimiento social en Querétaro durante más de 4 décadas y que tenemos las herramientas suficientes para ir a otros espacios. Decimos nosotros bajo otra consigna de la protesta a la propuesta, pero nosotros en el movimiento social siempre hemos hecho propuestas. Para la reforma educativa construimos un programa alternativo de educación y cultura que echamos a andar desde antes de que llegara Andrés Manuel, desde el periodo de Peña Nieto. Entonces, todo el tiempo hemos tenido la posibilidad y el compromiso de proponer, no solamente de protestar. Y entonces, hoy podemos asistir a un espacio como el Senado para poder trabajar con las herramientas que el movimiento social me ha dado, con toda esta envergadura que ha dado el movimiento social, y que podemos llevar a otros espacios de toma de decisiones sin dejar el movimiento social. Muy bien. Bueno, pues ella es la profesora Rosa María Córdoba Rodríguez. Así es. Que estuvo con nosotros aquí platicando. La verdad es que... Con mucho frío. Y fíjate que yo tenía calor de ese rato y ahorita ya empezó a refrescar. Aquí en esta área de donde vivimos es más fresco que en la capital queretana. Sí. Y sí, hace friecito. Y estamos totalmente en un espacio muy pequeño, pero sí tenemos frío. Sí, de hecho, yo también. Y bueno, pues le agradecemos tu visita. La verdad, gracias. Fue algo padre de habernos retroalimentado contigo, con tu experiencia que traes de la lucha. La verdad, no había escuchado nunca de ti dentro del movimiento, siempre los más populares. Pero qué padre que haya nuevas voces, nuevos personajes que digan, yo salto porque quiero ser.
¿no? Sí. Y eso es lo que queremos hoy en día en la Cuarta Transformación, personajes que realmente vienen de izquierda, personajes que no nada más pertenecen a una élite dentro del partido, porque hay élites también, que no queremos ya esas mismas élites, porque ya son personajes que se coludieron con el PRI y el PAN, y que dependen de lo que decías a un inicio, personajes que nada más están viendo por el poder, ¿no? Desgraciadamente pues hubieron huecos que por ahí se mezclaron este tipo de personajes, pero somos muy abusadas y abusados los de la Cuarta Transformación, que no les estamos dando chance de que hagan lo que se les pegue la gana. Al contrario, dijimos, bueno, ya lo hiciste, pues ahora te vas, ¿no? Y es hora de reestructurar todo lo nuevo de nuestro movimiento. Y las nuevas voces se están sumando, y pues hay que probar algo nuevo. Si nos atrevimos a probar una Cuarta Transformación, ¿por qué no probar también personajes que saltan por primera vez y que queramos en un momento dado un verdadero cambio? Ya los que vienen repetitivos, pues es como cuando comes la sopa todos los días y después te asquea, ¿no? Es lo mismo que sucede con algunos personajes que ya no queremos. Por lo tanto, amigos y amigas, le agradecemos a la profesora que haya estado aquí con nosotros. De verdad que nos sentimos muy orgullosa que haya estado ocupando este espacio en el canal. Muchas gracias a toda la audiencia que nos estuvo sintonizando, que nos apoyó a compartir y que lo sigan compartiendo porque es importante que lleguemos a más ciudadanos. Bueno, pues nos vamos. Nada más por último, decirte que estamos, nosotros en el movimiento social siempre construimos en colectivo y de manera horizontal. Estamos teniendo unos diálogos a los que les llamamos el Senado que queremos, en lo general. Ajá. Y diariamente tenemos un tema en particular. Hoy vamos a hablar de los neomorenistas. Ajá. Si cumple su perfil para lograr el plan C. Tenemos una gran tarea. Entonces, ¿eso a qué hora esto hoy lo tenemos a las 8 de la noche, a las 8. Vía Zoom. Ajá. Te comparto en un momento más la liga para que ojalá la puedas compartir, y quien guste acompañarnos, pues ahí estamos, para dialogar de manera horizontal como compañeros y poder pues poner en contexto nuestras opiniones y nuestras aspiraciones. Ok, muy bien, profesora. Sí. Bueno, pues amigos y amigas, nos vamos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí a través del programa Tómala, a través del canal MX, el canal de México. ¡Tómala!